cruzan el tiempo y la fe, buscando la luz que nos hace volver. La voz del Espíritu empieza a hablar, un faro en la noche nos va a guiar. Bienvenido a este espacio de paz. Con Guido Peláez la luz hallarás, la doctrina de Cristo en cada verdad, en estos instantes eternos de amor y bondad. Fe en el Señor, arrepentimiento y luz, el agua del pacto que nos une a Jesús, el don del Espíritu, andar sin temor, perseverar hasta el fin en su amor. Bienvenido a este espacio de paz. Con Guido Peláez la luz hallarás, la doctrina de Cristo en cada verdad, en estos instantes eternos de amor y bondad. Instantes eternos para reflexionar. Eternos, su paz encontrar. Hola amigos del canal La Manita. El día de hoy hablaremos de David, el rey que perdió su exaltación. A lo largo de las escrituras encontramos a una serie de personajes que fueron bendecidos por el Señor y que creo que el Señor tuvo preparado para ellos muchas bendiciones especiales. Tenemos ahí el caso de Caín, por ejemplo, el primogénito de Adán y Eva. Sin embargo, no llegó a ser el hijo fiel que se esperaba. O tenemos el caso de Esaú, que vendió su primogenitura, se casó fuera del convenio e hizo otras cosas más que lo alejó de las bendiciones esperadas. Y tenemos el caso de David. Vamos a las escrituras, vamos a 2 Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Y vamos a identificar las acciones que llevaron a David a perder sus bendiciones. ¿Sí? En el versículo 1 dice: y aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeran a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Acá he resaltado, como ven en amarillo, algunas acciones que son claves para el declive del rey David. Sabemos, creo que todos, la historia, pero me gustaría centrarme en cómo comenzó la historia, no en cómo terminó por este momento. Entonces, lo primero,
era el tiempo en que los reyes de la guerra. En la antigüedad, estos líderes eran los que iban adelante, eran los que representaban a toda la nación y por eso estaban delante del pueblo para combatir y protegerlo. Sin embargo, ¿qué dice? David se quedó en Jerusalén, es decir, no estaba donde debía. Su lugar era estar en la guerra, pero no asumió su rol, no cumplió su función, no estuvo ocupado en lo que era su encargo principal. Ahora, vamos al versículo 2. Y acaeció que levantándose David de su lecho al caer la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ya no había ido a la guerra, ¿sí? No había cumplido su... Segundo aspecto, o segundo factor que influyó en la caída del rey David, es que se levantó de su lecho al caer la tarde. O sea, estaba holgazaneando, se podría decir. Se había pasado de las horas de descanso del rey. Y tercero, dice, se paseaba por el terrado. No sabía qué hacer. Bueno, vamos a dar una vuelta. Y dice que desde el terrado, o sea, de su terraza, como se ve ahí en la imagen, vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces ahí vamos sumando, ¿no? No estaba en el lugar indicado, no estaba cumpliendo con su función, se levantó tarde, estaba de holgazán, no había planificado qué hacer ese día y de pronto se topa con algo que no debió de ver, ¿no? Que era el poder ver a esta mujer bañándose. Y vamos a ver qué más. Versículo 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el Eteo. Entonces, ya vio esta imagen que no debía, entonces comenzó a preguntar quién era ella y a interesarse por ella. Comenzó a tener una serie de pensamientos y de sentimientos en su corazón y en su mente. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él se acostó con ella. Hurgó quién era ella, averiguó hasta saber quién era, y se la tomó y se acostó con ella. Así cometió el pecado del adulterio, porque tanto David como ella eran casados. Pero nuevamente veamos el proceso, amigos. En el tiempo en que salen los reyes a la guerra, él se quedó nuevamente en Jerusalén. No salió a la guerra, no cumplió con su deber. Se levantó casi al caer la tarde. O sea, durmió de más. Se paseaba por el terrado, estaba de ocioso, de holgazán. Y vio algo que no debía. Una mujer desnuda bañándose. Y como era hermosa, comenzó a tener el deseo, la codicia egoísta de tomarla para sí. Y al enterarse, y a pesar de que saber que era casada, igual la tomó. Entonces, hermanos y amigos, en estos últimos días, el profeta José Smith dijo que una de las preocupaciones que iba a tener sobre los élderes era sobre la falta de castidad. Y el enemigo tiene miles de años de experiencia trabajando en esto y haciendo caer a varios hijos de Dios en este pecado. Pero es por un proceso, no es que viene de la noche a la mañana. Estamos en el lugar correcto, estamos en nuestro aposentos, en nuestro hogar, bajo la guía del Señor. ¿Estamos a salvo? ¿Estamos seguros? ¿O estamos holgazaneando en nuestro televisor? O bueno, ahora en nuestra red social, ¿estamos scrolleando a ver qué menú nos da el algoritmo?
y de casualidad el algoritmo nos pone una imagen que no debemos porque hemos estado holgazaneando y al estar en nuestra mente ociosa solamente scrolleamos, paramos cambiando de canales hasta ver qué nos da, que nos capte la atención. Ese es un peligro de estos días. Tenemos que estar ocupados haciendo lo que nos compete, lo que nos corresponde. Y si no, es un momento de poder llamar a nuestra esposa, quizás conversar con ella, de poder estar con nuestros hijos y poder conversar con ellos, en vez de estar scrolleando o disparando el control remoto a ver qué nos sale, con qué nos entretiene, porque puede ser mortal, o podemos ver cosas que no hemos planificado, que se nos tope. Yo no creo que David haya planificado, me voy a parar acá en el terrado para ver si veo a alguien bañándose, ¿no? Que se dio esa situación porque no estaba concentrado en lo que tenía que hacer, había estado de holgazán, estaba ocioseando, y fue un terreno fértil para el pecado, un terreno fértil para poder sucumbir hacia tentaciones. Queridos amigos, cuán peligroso es que estemos parados frente al televisor y no tenemos planificado qué es lo que vamos a ver. Cuán peligroso es estar scrolleando en el celular y no saber qué cosa vamos a ver, en qué cosa productiva vamos a usar nuestro tiempo. Aún si es nuestro momento de entretenimiento, nuestro momento, vamos a decirle, de ocio, de distraernos, aún debemos de planificar. El adversario tiene miles de años de experiencia y él puede saber cómo hacernos caer, cómo ingresar a nuestros ojos ver cosas que no debemos. Y al ver cosas que no debemos, de llenar nuestro corazón y nuestra mente de pensamientos impuros, de pensamientos de codicia. Por algo en las Escrituras el Salvador nos ha invitado de que podamos cuidar lo que vemos, de que podamos protegernos nuestra mente y nuestro corazón de todo lo malo que entra. Me gustaría poder compartir una cita del presidente James E. Faust, quien fue miembro de la primera presidencia, con respecto a esta historia del rey David. La historia está repleta de ejemplos de hombres talentosos y hábiles que en un momento de debilidad tiraron por la borda sus prometedoras vidas. Como comenté, ¿no? Esaú, Caín, o hombres de los últimos días, de la restauración, como Thomas B. Marshall, ¿no? Hombres talentosos y hábiles que en un momento de debilidad tiraron por la borda sus prometedoras vidas. El rey David es un trágico ejemplo de ello. De joven era apuesto y valiente y lleno de fe. Mató al terrible gigante Goliat. Llegó a ser rey y tenía todo lo que un hombre podía desear. Sin embargo, al ver a Betsabé, deseó tenerla, aun cuando era la esposa de otro hombre. Continuamos. Hizo que enviaran a su esposo Urías Eteo a la línea más encarnizada del frente para que lo matara. Urías murió en la batalla y David se casó con Betsabé. Como resultado de su mala acción, David perdió su herencia espiritual. A pesar de todo lo bueno que David había logrado, gran parte de ello le fue invalidado porque se permitió sucumbir a una seria debilidad personal. Estimados amigos, la pornografía puede ser una seria debilidad personal. Los tocamientos indebidos de nuestro cuerpo puede ser una seria debilidad personal. El mirar películas inapropiadas o mirar imágenes inapropiadas puede ser una seria debilidad personal que si seguimos o permitimos que sigan en nuestra mente y en nuestro corazón, nos pueden llevar a actos peores que hagan perder
las bendiciones que el Señor tiene reservadas para nosotros. Ahora vamos a Doctrina y Convenios en la sección 132, versículo 39. Cuando se le da al profeta José Smith la revelación del matrimonio celestial y la pluralidad de esposas, porque justamente el profeta tenía esa pregunta, ¿no? Él recibe la siguiente instrucción sobre el caso de David. Dice: David recibió sus esposas y concubina de mí, o sea, del Señor, por conducto de Natán, que era el profeta, mi siervo, y de otros profetas que tenían las llaves de esta potestad, es decir, del matrimonio plural. Y en ninguna de estas cosas pecó contra mí, porque el Señor lo había permitido, sino en el caso de Urías y su esposa. Así que ha caído de su exaltación y ha recibido su porción, y no las heredará fuera del mundo, porque se las di a otro, dice el Señor. Entonces, acá la escritura es dura y es clara, ¿no? Se la di a otro, esa bendición. Vamos a las ayudas de las escrituras del Antiguo Testamento. Dice lo siguiente: con el tiempo David reconoció la gravedad de sus pecados y sintió una angustia sincera y el deseo de ser perdonado. Porque miren, además de haber cometido adulterio, influyó en la muerte de Urías, Eteo. ¿Sí? Sin embargo, sus acciones tuvieron graves consecuencias que lo afectaron a él y a sus hijos. A pesar de que David había caído de su exaltación porque había planeado la muerte de Urías, el Señor le prometió a David que su alma no sería dejada en el infierno, en la prisión espiritual. O sea, que iba a tener que padecer en el infierno. En el mundo de los espíritus sabemos que hay el paraíso y en el infierno. Y en el caso de David, lo que nos da a entender acá es que él iba a ir al infierno y hasta el tiempo de la resurrección iba a sufrir ese tormento. Ahora vamos a otras citas. En el manual del Antiguo Testamento, que varios hemos llevado, ¿no?, en el curso de institutos de religión, hay una serie de preguntas que me gustaría leerlas y compartirlas. ¿Por qué David andaba sobre el terrado de su casa? Muchas casas de Palestina, tanto en aquel entonces como en la actualidad, tenían terrazas. En el calor del oriente, la gente usaba parte de su tiempo para andar o sentarse en la terraza al aire fresco de la tarde, o durante el día para recibir algún soplo de brisa fresca. La terraza del palacio de David probablemente era lo suficientemente alta como para mirar hacia los patios de las casas vecinas. Entonces, por eso se topó, ¿no? Ahora vamos al otro punto. 2 Samuel 11, 3 al 27. ¿Cuál es la gran lección que aprendemos de estos versículos? ¿No? Las cosas que se estaban volviendo demasiado fáciles para David, disponía de tiempo libre para pasar en su casa, en tanto que Joab y sus hombres estaban peleando contra los amonitas y los sirios. A veces tener en nuestras manos la disposición de diversos medios para entretenernos puede hacer que nos confiemos. Quedemos dormidos en nuestros laureles, bajemos la guardia y pensamos que Satanás jamás va a tener poder de hacernos caer. En su tiempo libre miró desde la terraza y vio a la esposa de su vecino. El tiempo de holganza y la lujuria lo llevaron al adulterio. O sea, el tiempo de estar ocioso, de estar flojo, de estar de holgazán, y la lujuria lo llevaron al adulterio. Porque él quizás pudo haber visto algo indebido. Pero al ya almacenar esos sentimientos hacia la persona que vio,
al indagar sobre ella y al finalmente desear poseerla es la lujuria, ¿no? Porque puede haber casos en que quizás nos topemos con algo inapropiado, pero ahí actuamos como José de Egipto, ¿no? Que no sucumbió a la tentación de la esposa de Potifar y rechazó la tentación de inmediato. Pero no, está de holgazán y la lujuria lo llevó al adulterio y luego al asesinato, un pecado mucho peor. Pecados que tuvieron repercusiones eternas, así como resultados terrenales trágicos. Una de las advertencias chocantes y graves del Antiguo Testamento es que el hombre puede ser bueno, grande y eminente y a pesar de ellos tener debilidades. Amigos, podemos ser buenos, grandes, eminentes, personas probas, pero todos tenemos debilidades. El problema está acá, ¿no? Debilidades que pueden llevarlo a obras que enteramente oscurecen y derrotan lo mejor de él. Debilidades que pueden llevarlo a obras que enteramente oscurecen y derrotan lo mejor de él. Por eso debemos ser humildes, como el profeta Éter nos enseñó. El Señor nos da debilidades para poder acercarnos a Él. Cuán trágico es a veces que podamos sentir de que somos lo suficientemente fuertes para superar las tentaciones, somos lo suficientemente fuertes para no caer. Cuando pensamos así, nos llenamos de orgullo, ahí empieza nuestra desgracia. Cuando no reconocemos la mano del Señor y que siempre necesitamos de su ayuda y del arrepentimiento diario. Continuamos con lo que dice el manual. El asesinato y el adulterio acarrean sus propias consecuencias. Tal como sucede demasiado frecuentemente, el pecador comienza a arrepentirse cuando su pecado sale a luz, ¿no? Es mucho mejor confesar a que el pecado salga a la luz. La figura de Natán acusando osadamente al rey en su propia cara mediante un paralelo alegórico es impresionante. La alegoría de Natán fue hábilmente demostrada y su expresión cumbre, Ataha Ish, tú eres aquel hombre, debe haber sido un golpe tremendo en la conciencia de David, semejante a los presagios del día de la condenación. Sin duda sus sentimientos de arrepentimiento fueron sinceros, pero no se podía arrepentir suficientemente como para restaurar la vida de su amigo Urías, ni la virtud de la esposa de aquel, aunque posteriormente esperó y oró para que su alma no quedara para siempre en el infierno, en la prisión espiritual, el destino eterno de los obradores de esos pecados no es muy alentador. Lamentablemente el rey había sucumbido a dos pecados. Uno, el adulterio, y dos, para tapar este pecado, en lugar de confesarlo, en lugar de ocultarlo, fue planificar el deceso de la esposa, del esposo, perdón, de la mujer con quien se había acostado y con quien la había embarazado, o peor todavía aún, traer una vida en esas circunstancias. Entonces, amigos, el enemigo nos tienta a hacer lo malo, pero nunca nos va a hacer ver las consecuencias de nuestras malas decisiones. Es algo que siempre nos oculta. David, cuando estuvo ahí en su terraza, en el terrado, pudo haberse sentido, bueno, es un día de relajo, ya he dejado asignado a otros que se ocupen de la guerra, voy a descansar hoy día, no va a pasar nada. No estaba planificado, ¿no? De que pueda toparse el ver a esta mujer bañándose. Igual, puede pasar. Llegamos, no sé, cansados del trabajo, de los estudios. Bueno, voy a sentarme a verla. No sé qué voy a ver, pero voy a sentar a verla. O vamos a ver qué hay en el celular, pero, ¿no? Y nos podemos topar. Y podemos almacenar en nuestra mente pensamientos indebidos. Y en nuestro corazón
deseos codiciosos, lujuriosos hacia otra persona. Y comenzamos a planificar cómo va a ser esto. ¿Qué probabilidades hay de que ocurra? Y así el enemigo nos va alimentando la mente y el corazón de malos sentimientos, de malos pensamientos, para llegar al acto. Y cuando se cumple esto, como aprendemos en el libro de Alma, Él solo busca que seamos miserables. Y una vez que estamos en esa miseria, estamos en la disyuntiva entre confesar, ocultar el pecado. Pero el rey David, al verse descubierto, finalmente pudo confesar, arrepentirse y buscar el perdón durante toda su vida. Vamos a continuar con otra cita que está en el manual. Acá, valga la redundancia, se cita al presidente Joseph Fielding Smith. Esto lo dijo cuando él era miembro del Quórum de los 12, en su libro Answer to Gospel Question, que es un libro que también se puede encontrar en español con el título de Respuestas y Preguntas del Evangelio. Dice, en la traducción hecha por José Smith, dice que el Señor no ha perdonado a David su pecado. El de Joseph Fielding Smith, comentando acerca del pecado de David, dijo, David cometió un terrible delito y durante el resto de su vida buscó el perdón. Buscó el perdón. Si alguno de nosotros nos hemos vuelto en vista de estos pecados, hermanos, es tiempo de buscar el perdón, no de ocultarlo, porque ya vimos que es peor. Dice, algunos de los salmos describen la angustia de su alma. Vamos a estudiar justamente en Ven, Sígueme esta semana los salmos, estamos estudiándolos, y ahí vamos a encontrar los sentimientos sinceros de un David arrepentido de sus pecados. Sin embargo, David todavía está pagando por sus pecados. No recibió la resurrección al producirse la de Jesucristo, ¿no? Es decir, no formó parte de la primera resurrección de los que van a heredar el reino celestial. Pedro declaró que el cuerpo de David todavía está en la tumba y el profeta José Smith ha dicho, David solicitamente procuró el arrepentimiento de las manos de Dios con lágrimas por el asesinato de Urías, pero no pudo lograrlo, sino por medio del infierno. Le fue prometido que su alma no permanecería para siempre en el infierno. Nuevamente preguntamos, ¿quién desea pasar un periodo en el infierno con el diablo antes de ser limpiado del pecado? Repito la pregunta que se hace el profeta. ¿Quién desea pasar un periodo en el infierno con el diablo antes de ser limpiado de su pecado? Creo que nadie, ¿no? Suena bastante duro y bastante trágico, porque es la única manera en que dice acá que David podía expurgar su culpa. Es decir, cuando dejó esta vida, ir al mundo de los espíritus, pero ir al infierno, a la prisión espiritual y estar ahí hasta el día de la resurrección. Qué trágico y difícil, ¿no? Entonces es un panorama muy oscuro, muy triste. Entonces creo, ¿quién desea pasar un periodo en el infierno con Dios antes de ser limpiado de su pecado? Creo que nadie. Pero no nos quedemos con esta historia trágica de un rey que tenía todo en las manos para ser próspero ante el Señor y era la exaltación. Quizás me quedo más con el rey que hasta el final de sus días decidió el arrepentimiento. Pero también la historia hubiera sido mucho mejor si él hubiera evitado
que ocurrían las situaciones que vimos al comienzo. 1, no estar cumpliendo su deber. 2, estar de ocioso, dormir hasta tarde, estar paseando por el terrado a ver qué bueno se le aparece. Y se le apareció Betsabé bañándose. Si él hubiera decidido, como José de Egipto quizás, huir del pecado y no estar preguntando y husmeando quién era esa señora que vio, y finalmente no estar hurgando por su vida y estar buscando la ocasión de que se le presente y finalmente tomarla. Muchas veces podemos sentir la tentación, así como el rey David, ¿no? Ya dejé delegado lo que tenía que hacer, me merezco mi descanso y voy a sentarme en mis aposentos y vamos a ver qué me presenta hoy día la televisión o qué me presenta hoy día el internet al scrollear. Es bastante peligroso no saber lo que tenemos que hacer, porque en esos momentos de ocio es donde el adversario puede aprovechar para sembrarnos malos pensamientos, malas acciones, querer ingresar en nuestro corazón. Vamos a leer parte de la cita del presidente Russell M. Nelson en su último discurso que dio en vida en la conferencia de abril del año pasado. Él dijo: el Señor nos dice que engalanemos nuestros pensamientos incesantemente con virtud, incesantemente. Imaginen el impulso que todo pensamiento positivo recibirá cuando lo realcen con virtud. La virtud hace que todo sea mejor y más feliz. Por otro lado, imaginen lo que sucederá cuando agreguen virtud a un pensamiento impuro, a un pensamiento cruel o a un pensamiento deprimente. O sea, cuando tengamos un pensamiento impuro, un pensamiento cruel o un pensamiento deprimente, llenémoslos de virtud. Él nos dice que no vamos a tener estos pensamientos. Como hombres naturales, vamos a veces tener que cargar con estos pensamientos. Pero dice, llenemos de virtud. La virtud ahuyentará esos pensamientos. La virtud los liberará de los pensamientos perturbadores que generan ansiedad. ¿Cuántas personas adictas a la lujuria, adictas a la pornografía, adictas a la fornicación o al adulterio, les es difícil poder sobrellevar esas cargas del pecado, por más que a veces es el deseo de sus corazones? Sucumben ante sus debilidades y les siembran pensamientos perturbadores y deprimentes de no poder superar estos males. Entonces, la virtud los librará de esos pensamientos, dice el presidente Nelson. Hermanos y hermanas, conforme el mundo se vuelva más inicuo, debemos volvernos cada vez más puros. Nuestros pensamientos, palabras y actos deben ser siempre virtuosos y estar llenos del amor puro de Jesucristo para con todos los hombres y mujeres. La gran oportunidad que tenemos ante nosotros es llegar a ser el pueblo que Dios necesita que seamos. La adoración regular a la casa del Señor aumenta nuestra capacidad tanto para la virtud como para la caridad. Por lo tanto, el tiempo que pasamos en el templo aumenta nuestra confianza ante el Señor. Entonces el presidente Nelson nos invita a que además podamos asistir a la casa del Señor, para que pueda aumentar nuestra capacidad de ser virtuosos. Y ese tiempo, dice en el templo, aumenta nuestra confianza en el Señor. Al buscar diligentemente que la caridad y la virtud llenen nuestra vida, nuestra confianza en acercarnos a Dios aumentará. Los invito a dar pasos intencionales para aumentar su confianza ante el Señor. Es decir, si buscamos con diligencia ser caritativos y ser virtuosos, pues vamos a tener más deseo de estar cerca del Señor. No vamos a tener ese recelo o esa vergüenza de estar ante Él. Cuando a veces por nuestras imperfecciones cometemos pecados,
A veces no nos da ganas de ya no orar, o no nos sentimos dignos de hacer la oración y dirigirnos al Señor, o a veces de tomar la Santa Cena o de leer las Escrituras, porque ese pecado nos aleja de la presencia de Dios. Lo mismo que le sucedió a Adán y Eva, ¿no? Aunque ello fue una transgresión. El haber desobedecido el mandato del Señor los hizo sentir vergüenza de estar delante de su presencia. Por eso se ocultaron. Igual, no ocurre lo mismo cuando desobedecemos al Señor. Entonces debemos llenarnos de caridad y de virtud para sentirnos a gusto, cómodos de estar delante de la presencia del Señor, porque nuestros pecados nos alejan de la presencia del Señor. La virtud nos ayuda a tener confianza y estar más cerca del Señor y poder buscarlo. Apreciados amigos, esa es una historia quizás muy dura, muy trágica, y como comenté, si alguno está involucrado en estos pecados, es tiempo de arrepentirse. La expiación del Señor es infinita. Acá lo que agravó más el asunto con el rey David fue haber cometido también o haber influido en homicidio en la vida de Urías. La expiación del Salvador es infinita. El Señor tiene promesas para cada uno de nosotros, apreciados amigos. Promesas grandiosas, pero si somos fieles en su discipulado, que podamos evitar estar ocioso, el holgazanear, el no tener planificado nuestra agenda de lo que vamos a hacer aún en nuestro momento de distracción. El no ser humildes puede ser un punto de quiebre para sucumbir ante la tentación. Que el Señor nos bendiga para siempre ser virtuosos y podamos ser caritativos, para poder estar dignos de estar en la presencia del Señor. Amigos de Canal La Manita, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana.